Quisiera comenzar en esta mañana respondiendo a una inquietud que surgió del tema que yo tuve la semana pasada. Alguien se preguntaba, pero ¿cómo es posible que solo hasta que Cristo venga nuestra naturaleza caída se cambiará? Yo creía que 1 Corintios 15:50 se refería solo al cuerpo mortal. Me gustaría solo dedicar estos primeros 5 minutos para responder a eso. Regresemos a 1 Corintios 15:50. Recordarán lo que estudiamos la vez pasada, ¿cierto? ¿Qué estudiamos la vez pasada? ¿Sobre qué? Dilo más fuerte. ¿Sobre qué estudiamos la vez pasada? Sobre la perfección cristiana. Muy bien. Dijimos que había 4 tipos de perfecciones. Perfección absoluta solo la tiene ¿quién? Dios. La perfección de la naturaleza la recibió Adán ¿cuándo? Cuando fue creado, pero no la recibiremos hasta la resurrección, ¿ok? O cuando Cristo venga. Luego tenemos la del sometimiento de carácter. En el momento en que yo acepto al Señor Jesús, ese momento soy perfecto. Y tenemos la perfección que se logra a través de la madurez del carácter, ¿cierto? Me gustaría responder a la segunda, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué carne y sangre se refiere 1 Corintios 50? Nada más el texto mismo te lo explica. Si nosotros usamos las leyes de interpretación, nosotros aquí vemos un paralelismo hebreo sinonímico, o sea, son sinónimos. Carne y sangre, ¿con qué palabra se compara o se explica dentro del mismo versículo? Corrupción, ¿ok? Y el reino de los cielos, ¿con qué se compara? Incorrupción. En otras palabras, Pablo está diciendo la corrupción no puede heredar la incorrupción. La corrupción no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuándo es que esa corrupción se va a quitar? Vamos al versículo 53. Porque es necesario que esto, ¿qué cosa? Corruptible. No se puede estar refiriendo solo al cuerpo, carne que se cansa y se muere. No, sino que se refiere más a la naturaleza humana. Porque esto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Contextualmente corruptible, ¿qué es? Carne y sangre, ¿ok? Contextualmente lo corruptible es la carne y la sangre. Y esto mortal, contextualmente, ¿qué sería mortal? Lo corruptible. Sí abarca el hecho de que podemos morir, este cuerpo que muere, se incluye allí, pero no se limita a eso. ¿Cómo sabemos que se incluye? Por la palabra mortal. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora vamos a ver si en realidad la carne y la sangre sí pueden entrar en el reino de los cielos. La carne y la sangre física sí pueden entrar en el reino de los cielos. La carne y la sangre espiritual, corrupta, mortal, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Será que Jesús subió al reino de los cielos con carne y sangre literal? Vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a leer en el versículo 39. Esto es después que el cuerpo de Cristo fue glorificado. Esto fue después que Él resucitó, estaba pronto a ascender. Y noten lo que nos dice. Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Estamos allí? Dice: mirad mis manos. Recuerda que no creían que era Él. Y noten lo que dice Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque, ¿qué cosa? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué interesante. Jesús tenía carne y huesos. Y con carne y huesos se fue al cielo. Así que no se refiere literalmente a la carne y la sangre literal. Cuando en 1 Corintios
15:50, se está refiriendo más a el área espiritual del hombre. De hecho, la hermana Guay explica qué significan esas palabras carne y sangre. Les voy a citar aquí de El Hogar Adventista o El Hogar Cristiano, página 112. Noten cómo explica ella las palabras carne y sangre. Dice, las palabras, comienza diciendo, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. ¿En qué contexto va a hablar ella? ¿Las qué? Pasiones inferiores. Dice, las palabras carne, carnal, concupiscencias carnales, abarcan la naturaleza inferior y corrupta. ¿Qué abarcan la naturaleza inferior y corrupta? Las palabras carne, carnal, concupiscencias carnales. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo lo que está diciendo ella? Por sí misma la carne no puede obrar en contra de la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos?, pregunta ella. ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Muy bien, queda claro entonces que lo que será transformado cuando Cristo venga es la naturaleza. Pero pregunta, ¿estará pecando el pueblo de Dios hasta que Cristo venga? No, algunos entonces se confunden por eso, porque hemos confundido pecado con carne pecaminosa. ¿Son lo mismo o es algo diferente? A veces pensamos que carne pecaminosa es pecado. Interesante, 2 semanas atrás estábamos en una campaña evangelística en Armenia, el pastor invitado, y el pastor hizo una declaración: todos nosotros nacemos pecadores. Y la gente dijo amén. Todos nosotros nacemos pecadores. ¿Es eso bíblico? Que todos nosotros nacemos pecadores, pero nacemos todos nosotros con tendencias al pecado. ¿La tendencia en sí nos hace pecadores? No. Si se va la tendencia, ¿Jesús nació con tendencias o propensiones pecaminosas? Note lo que dice Hebreos capítulo 8. Vamos al versículo 1. No Hebreos, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 1. La palabra carne que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios 50, que es la palabra sarx en griego. Y no se refiere al tejido, se refiere a la naturaleza inferior del hombre. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Ayudarnos a obedecer, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí, por cuanto era débil por la carne. Noten, ¿cuál es el problema, la ley o la carne? ¿Qué es lo que debilita la ley? La carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿en qué cosa? En semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Noten, Jesús condenó al pecado en la carne, no solamente la física, sino toda la naturaleza humana caída. Jesús la condenó el pecado en la carne. Pero ¿cuándo vamos a dejar de pecar? Mucho antes de que Cristo venga. De hecho, cuando se cierra el tiempo de la gracia, ¿cuáles son las palabras que se dirán? Que es justo, siga siendo justo, ¿cierto? Así que de allí en adelante, los que son sellados, los que después de que se cierre la gracia seguirán siendo justos y viviendo sin pecado. Dos cosas muy diferentes. Muy bien, pero esta mañana ese no es el tema. Quería responder a esa pregunta que surgió. Yo en esta mañana quisiera estudiar un poco acerca de la vivencia por la fe. Un concepto que a mi parecer es muy conocido, es muy trillado, pero quizá no lo hemos entendido bien. Hay muchas teorías
hay muchas ideas en cuanto a qué es lo que significa vivir por la fe. Vamos a comenzar con lo que fue nuestro texto en la Escritura, en Romanos 1:17. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Pablo está citando aquí de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. De acuerdo a este versículo, nosotros vemos que cómo vive el justo por la fe. Muy bien. Pero noten que el que está viviendo por la fe aquí ya es ¿qué? Ya es justo, ¿cierto? ¿Cómo se hace una persona justa? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es una persona o cómo se hace una persona justa? Por la fe. Y después de ser la persona hecha justa, ¿cómo sigue viviendo? Por la fe. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿Cuántos necesitan esto? ¿Están seguros todos? Vamos a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 23. Por cuanto la mayoría pecaron. Todos, muy bien, todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Así que, debido a que todos hemos pecado, todos estamos en necesidad de ser justificados. Ahora, la palabra justificar tiene dos connotaciones. Tiene una connotación judicial y tiene una connotación espiritual. La palabra justificar significa ser absuelto de culpa, ¿ok? En la parábola del rico, no del rico y Lázaro, del fariseo y del publicano, hablando del publicano, después de que él se humilla, ¿qué dice Jesús? Este descendió a su casa justificado. Entonces un sinónimo de justificado sería ¿qué? Perdonado. La hermana White dice que la justificación y el perdón son la misma cosa. Así que somos justificados o somos perdonados por la fe. ¿Y cómo debemos vivir después que una persona es justificada y es perdonada? Por la fe. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a Romanos 1:17? Debemos seguir viviendo por la fe. ¿Qué significa eso? Para nosotros es más fácil entender el perdón por la fe o la justificación por la fe, pero entender que luego después de eso debo seguir viviendo por la fe es algo más complicado para nosotros. Los Gálatas, vayamos a Gálatas, capítulo 3, habían caído en un error que es muy común hoy en la experiencia cristiana. Ellos habían entendido que podían ser justificados por la fe, pero de alguna manera creyeron que después de ser justificados por la fe debían perfeccionarse por sus obras. En otras palabras, comenzaron por fe, pero terminaron por obras. Note lo que nos dice Pablo, como les amonesta, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Si recibieron ¿qué? El Espíritu, recibieron la verdad, recibieron la enseñanza por las obras de la ley o por el oír por fe. ¿Qué significa eso? Versículo 3 va a explicarse. Tan necios sois. Ahora, la palabra necio es la palabra que en Proverbios se usa en contrario a la sabiduría.
sea, lo necio es lo contrario al sabio, ¿ok? Tan necios sois, habiendo comenzado por ¿qué cosa? Por el Espíritu, o sea, por fe, ahora vais a acabar por la carne. Noten, ellos habían comenzado por el Espíritu, habían comenzado por fe, como Pedro cuando comenzó a caminar sobre el agua, pero después creyó que él podía caminar solito sobre el agua. Y cuando pensó que él podía caminar solito sin mirar a Jesús, entonces comenzó a hundirse. Terminó por la carne. Ahora quisiera tocar ese tema muy extenso, solo un aspecto en cuanto a la vivencia por fe. Algunos de nosotros hemos creído, o antes de decir eso déjenme decirles lo siguiente: Satanás tiene una falsificación para todo lo bueno, ¿cierto? Y la falsificación es tan cerca y tan parecida al original. Si no se parece, entonces no es una falsificación, ¿ok? Y Satanás tiene una falsificación para la fe, que se llama ¿cómo? Presunción. Muy bien. Y a veces hemos creído que el vivir por fe, y eso está relacionado con las obras, que el vivir por fe significa vivir en escasez y en renuncia, ¿ok? Que para yo poder vivir por fe, necesito yo dejar y renunciar todo, porque si yo tengo algo, no puedo vivir por fe. Ahora les hago una pregunta: ¿quién es en la Biblia el padre de la fe, que se le conoce como el padre de la fe? Abraham, ¿cierto? Pregunta: ¿tenía Abraham cosas? De hecho, la Biblia dice, era un hombre muy rico en toda la tierra. ¿Vivió Abraham por fe con sus riquezas? Claro que sí. ¿Se puede vivir por fe en abundancia? El problema no son el tener o el no tener. El problema es la condición del corazón. El corazón no cambia con la pobreza y el corazón no cambia con la riqueza. No cambia con el lugar, no cambia con la edad. La condición del corazón y la necesidad del corazón es la misma. Para algunos, Dios les llama a renunciar a todo, y ese acto es un acto de fe. Para otros, Dios no les llama a renunciar y sin embargo pueden vivir por fe. Ahora, ¿qué requiere más fe? ¿Que yo viva siempre en necesidad y dependa del otro hermano que me dé, o que yo tenga y le esté dando a otro? A veces puede incluso requerir más fe el tener. De hecho, la abundancia puede ser incluso, para vivir en fe en la abundancia se requiere más fe que para vivir en fe en la pobreza. ¿Ok? Ahora les doy otro ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 8. ¿Recuerdan el centurión? Ustedes conocen la historia, no voy a entrar en detalles. Había en Capernaum, nos dice que un centurión que vino a Jesús rogándole, diciéndole que mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Él dice, no, por favor, no entres a mi casa, no soy digno, pero di solamente la palabra de mi siervo sanará. Porque yo le digo a este que vaya y vaya, a este que ven, y al otro que hagas esto y él hace eso. Y entonces Jesús nota que queda maravillado y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. De acuerdo a la Biblia, ¿qué tenía el centurión? Tenía mucha fe. Ahora, ¿quién era el centurión? Comencemos. Número uno, no era un judío. Era un general del ejército romano que tenía 100 soldados bajo su cargo. Segundo, este centurión era rico. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Lucas, capítulo 7. Noten que en Lucas 7 nos muestra un poquito la diferencia. Nos dan unos detalles que Mateo no nos da. Lucas capítulo 7,
versículo 2. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto. Y Jesús fue porque ama nuestra nación y nos, ¿qué cosa? Nos edificó una sinagoga. Noten, el centurión tenía dinero incluso para edificarles una sinagoga. Y los judíos dijeron: mira, este es digno, por favor atiéndelo bien. Este tiene plata. ¿Algún comentario? Hay veces, yo sé que no aquí, y no sé que no entre los nuestros, pero he escuchado, y no estoy diciendo esto por nadie acá, que la educación demerita, ¿ok? Que el estudiar y el ser empleado es falta de fe. A ver, a veces nosotros podemos decir eso, pero estamos dando un mensaje contrario cuando hacemos lo siguiente. Decimos: no, el estudiar es pecado, es falta de fe. El ser empleado es falta de fe. Pero cuando tenemos una necesidad económica, ¿a quién acudimos? Al que tiene plata, al empleado, ¿cierto? Y cuando llega un profesional a nosotros a visitarnos, ¿cuál es el trato que le hacemos al profesional en comparación al trato que le hacemos al pobre hermano campesino? Claro, el joven ve eso y dice: pero para yo tener valor, yo tengo que estudiar, porque si no siempre me van a tratar como un campesino. ¿No nos contradecimos a veces en ese tipo de testimonio? Sí, aquí el centurión, los judíos creían que lo que daba, los favores que hacía, era lo que lo recomendaría ante Dios. Ellos dijeron: es digno. Pero ¿qué dijo el centurión de sí mismo? No soy digno. Y Jesús dijo de este hombre: tiene mucha fe. Y no he visto que alguien tenga tanta fe en Israel. Interesante. La fe, para algunos, como dije, como para el joven rico, el renunciar a todo era un acto de fe. ¿Por qué? Porque el joven rico estaba viviendo en su egoísmo. Para otros, como Abraham, a él Dios le dio para que fuese bendición a todas las naciones de la tierra. Y su acto de tener riquezas no era falta de fe, también era un acto de fe. Cada uno de nosotros debe preguntarse individualmente a Dios: ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque yo no puedo aplicar la norma a todos, la misma norma a todos. Por ejemplo, si una persona acepta al Señor Jesús, tiene su trabajo, está en la universidad, y de una decirle: tienes que abandonarlo todo, tienes que salirte de tu trabajo, tienes que hacer... A veces pensamos que todos tienen que abandonar. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 7? Vamos allá. Y la hermana White les dejo de tarea, no viene listo con esta cita. La hermana White comenta este versículo, les haré el comentario después de que lea este versículo. Versículo 24, 1 Corintios 7, versículo 24. Dice: cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. La hermana White en el Camino a Cristo dice que en el estado, y hace una aplicación a este versículo, que en sus trabajos, en sus vocaciones diarias, donde sea, allí permanezca, porque allí Dios lo puede utilizar para hacer una bendición para otros. Creo que está en el capítulo 13, si no estoy mal, del Camino a Cristo. En el estado en que permanezca, allí esté. Si unos son llamados a renunciar, bueno, antes de hacer este comentario, déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando Jesús llamó a renunciar a los discípulos, cuando estaban pescando, ¿les pidió a que ejerciesen una fe ciega o les dio evidencia? Les dio evidencia, ¿cierto? Cuando Él les dijo: déjenlo todo, y ellos estaban manteniendo a su familia, estaban manteniendo a otros trabajadores, les dio una evidencia. ¿Cuál fue la evidencia?
le multiplicó los peces esa mañana, ¿cierto? Y estaban tan pesadas las redes, pueden leer en Lucas 5, que el otro barco de Juan y Jacobo tuvo que venir a ayudarles, ¿cierto? Y ambos barcos estaban que se hundían. Les dio una evidencia antes de hacerles el llamado a renunciar. Y Dios trabaja con evidencias. Si yo le digo a alguien, venga y viva por fe, pero yo no estoy dispuesto a ayudarle a esa persona, es lo mismo de decir que viene el pobre a la casa, deme algo, y me dice, y yo le digo, no, ve por fe, confía en Dios que Él te va a proveer y yo tengo para proveer. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? El pobre desarrolla su fe, pero yo desarrollo mi egoísmo. El pobre para eso seguirá en necesidad, desarrollando su fe. Yo teniendo cómo ayudarle y no le ayudé, yo desarrollo mi egoísmo. Dios da evidencia. De hecho, nosotros hemos confundido la evidencia con la demostración. Dios nos da a nosotros evidencia para ejercer una fe, no nos da demostración. Y es algo muy distinto. Noten lo que dice el libro de la educación, página 153. Dice, la fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. ¿La fe debe apoyarse en qué? De hecho, Hebreos 11:1 en inglés dice, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Así que ¿es la fe completamente ciega? La fe no es completamente ciega. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿le dio evidencia? ¿Qué evidencia le dio? Hebreos 11 dice, Dios le dio él tenía la evidencia que aún si lo sacrificaba, Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Dios le dio evidencia a Abraham, incluso en el sacrificio de su hijo Isaac. La fe debe apoyarse en la evidencia. Y esta evidencia está en el carácter de Cristo, la veracidad de su palabra, como nos dice aquí en esta misma cita, en las líneas anteriores. Voy cerrando con este versículo, Romanos capítulo 14. Vamos a Romanos capítulo 14. Cada uno, Pablo dice en 1 Corintios 10, 24 creo, cada uno esté convencido en su propia mente de lo que hace. ¿Ok? Porque aquí no podemos colocar una regla, la misma regla para todos. Cada uno esté convencido en su propia mente de lo que hace, pero tiene que asegurarse de esto. Pero el que duda sobre lo que come, aquí está hablando de lo que come, pero vamos a reemplazar eso, lo que come, por cualquier cosa que hacemos. El que duda de por qué vive en el campo, el que duda porque es vegetariano o porque haya renunciado, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa? Es pecado. Noten, esa es otra definición de pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú renunciaste por fe, bienaventurado eres. Si renunciaste pensando que es en la renuncia la única manera de vivir una vida santa, está dependiendo de tus obras. Estoy dependiendo que la escasez en sí es lo que me purifica el corazón, es lo que me da santidad. Y ahí hay un error. La escasez en sí no me purifica el corazón. El pobre, tanto el rico, dependen de su poco o de su mucho. La misma prueba, dice la hermana White, que le vino a los pescadores que no tenían mucho, le vino a Leví Mateo que tenía mucho. La misma prueba, solo que este tenía más y este tenía menos. El que es pobre se aferra a lo poquito que tiene y hace de eso su ídolo. El que es rico se aferra a lo mucho que tiene y hace de eso su ídolo. Así que lo que no viene de fe es pecado. Recordemos, nada de lo que hagamos nos justifica delante de Dios. Nada de lo que hagamos. Ninguna obra de justicia. Solo los méritos de Cristo Jesús. Es mi deseo y es mi oración que al avanzar en esta experiencia de abnegación en la cual todos nosotros hemos sido llamados,
nosotros sigamos avanzando en fe dependiendo solo de los méritos de Cristo Jesús. Solo los méritos de Cristo Jesús. Ni la escasez me hace de más fe, ni la abundancia me hace de más fe. Ni porque trabaje mucho, 12 horas al día, ni porque trabaje poco. Solo los méritos de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que está en los cielos, muchas gracias por esta verdad divina que vino desde tu corazón. Señor, gracias por inundar nuestra mente con paz, confiando tan solo en lo que Jesús hace por nosotros. Dios mío, ayúdenos a no ignorar esta verdad tremenda que ha impactado nuestro día en esta mañana. Señor, queremos vivir por medio de la fe y que su Santo Espíritu, Señor, refresque sus promesas e inunde nuestros labios de alabanza al Creador. Padre, permítanos caminar con los ángeles como si camináramos, Señor, en las calles de la Nueva Jerusalén. Padre, guárdenos de todo mal y no nos permita, Señor, que caigamos en la tentación. Líbranos del maligno y de sus huestes malas. Oramos, Señor, que Jesús brille en nuestros corazones y que Él sea el mediador entre nuestros hermanos y entre usted y nosotros. Gracias por inclinar su oído y por tomarse ese tiempo para estar con nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.